Grabemos este podcast mientras el oyente está. Mi mamá me tiene lavando la loza. Edu.berrío en Instagram. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión me acompaña Berry. ¿Qué tal, Berry? ¿Cómo vamos? Muy bien, desde aquí, edu.berrío en Instagram. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien, les agradecemos de antemano por escucharnos y que estén preparados para este programa que hemos traído para ustedes. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Berry? De pura nostalgia. ¿Así? Sí, hoy vamos a traer todos esos juegos de la infancia. Los vamos a traer aquí a este espacio de podcast para que usted, que está escondiéndose de su jefe, se acuerde de cuando jugaba a las escondidas o a los policías y ladrones. ¿De qué se acuerda usted? ¿De qué juego se acuerda usted? No, pues me acuerdo de un montón de juegos porque creo que nosotros tuvimos la fortuna de tener una infancia llena de experiencias chéveres en ese sentido. Y es que desde la escuelita yo me acuerdo que nos ponían a jugar El Puente Está Quebrado. ¿Se acuerda de ese? Ah, sí, señor. Ese tenía la cancioncita del puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Y entonces las dos profesoras, o sí, la de kinder y primero, escogían como unas frutas. Generalmente eran piña y mora o una cosa así. Entonces cada niño iba pasando y iba escogiendo una fruta y dependiendo de la fruta que escogiera se hacía en un lado de entre las dos profesoras. Ah, que con los brazos iban cogiendo a los niños, ¿no? Sí. Entonces paraban en un niño, entonces ustedes, ¿team Mora o team Piña? Team Capitán o Team Iron Man. Y después como que hacían una competencia de jalar. Ah, de jalar, sí, señor. El puente Chirajar. ¿Con qué lo curaremos? Bueno, la cosa es que me acuerdo de ese, me acuerdo del primer Battle Royale que yo disfruté en mi vida y fue ese fucking juego de las sillas. Ah, sí. Esos juegos como de piñata. Sí. En las sillas, que yo siempre lo que hacía es que me dejaba eliminar de primero para que me tocara silla. Entonces yo me sentaba relajadito a ver a los demás cómo se cascaban por su sillita. No, yo en ese tiempo era bastante competitivo, entonces sí trataba de ganar y vi muchas veces cómo los niños terminaban dándose de madrazos por esa última silla. De hecho, es un juego que aún lo practican en matrimonios y cosas así. Yo a veces lo hacía. De malo que me quedaba era para jalarle las sillas a los demás. Oiga, pero era como caspa, ¿no? No, era curiosito, era divertido, era el niño divertido. Bueno, hablando de caspas, había un juego también que sacaba lo mejor o lo peor de los infantes y era el de policías y ladrones, ¿no? Sí, sí, claro, es que ese era un clásico. Se armaban como dos grupitos. Bueno, eso hace parte como de una serie de juegos muy parecidos, como el Tingo Tingo Tango o el Pato Pato Ganso y así. Como las cogidas. Las cogidas, que yo me acuerdo que habían unas que eran como congelados bajo tierra. Entonces, usted lo congelaban y para que los de su equipo lo descongelaran, usted le tenían que pasar por debajo de las piernas. Ah, ok. Entonces era un gallo porque pues siempre había uno vigilando. Ponchados creo que también era parecido, que era la persona ahí esperándolo con el balón y medio usted se acercaba, tenga su balonazo. Bueno, Ponchados lo jugué un poquito más adelante. De pronto, juegos así congelados. Aunque bueno, quiero hacer antes una aclaración. En Colombia, cogidas significa así, atrapar a su contrincante. De pronto, en España, las cogidas son cosas. En México también. Entonces... si usted escucha esa palabra, no es una mala palabra. Aquí en Colombia es muy normalito. No es que los niños estuvieran jugando ese tipo de cosas en el jardín. ¿De congelados se acuerda? Claro. Claro, de congelados. Es que eso es como una tipología de juegos y era salir a correr a coger a sus amiguitos. Uh-huh. A atrapar a sus amiguitos. Casi siempre era como por equipos. O había un grupito de 3 personas que eran las que congelaban a un grupo de 20 y entonces ellos tenían que repartirse para que los otros 17 no se descongelaran. Uh-huh. Policías y ladrones era algo más o menos parecido. En algunos barrios, de sectores deprimidos de la sociedad no habían policías. Marginales, diría una prima. No habían policías y ladrones, sino delincuentes. Solo ladrones. Delincuencia general. Delincuencia no organizada. Y bueno, ¿recuerda usted la golosa?
Ese que era como pintar unos cuadritos. O el avioncito también se le conocía. Ah, bueno. Que era tirar una piedrita, unos numeritos o unos cajoncitos que uno pintaba en el piso e ir saltando todos menos ese donde ¿Dónde estaba la piedrita? Me gustaba mucho ese. Claro que en mis tiempos era como juego de chicas, pero pues a mí nunca me importó eso. Yo llegué incluso a jugar chicle. Ese, digamos, esos dos yo me acuerdo que eran de niñas. Ese y saltar lazo. Pero Sin embargo, yo a veces, el de lazo sí yo me le metía al juego de las niñas. Pero, digamos, chicle no, pero porque no pude, no era tan hábil. ese era interesante. Para los que no recuerdan, era con una banda elástica. No sé de dónde la sacábamos siendo niños, pero eran por lo menos 3 personas. 2 se ponían pues a los extremos y se ponían este lazo elástico a la altura de las piernas. Creo que eso iba subiendo y el tercer participante iba saltando, iba haciendo como unas rutinas. Era bastante chévere. Digamos, yo me acuerdo ahorita de la gallinita ciega, o bueno, la gallinita invidente. Ese en las piñatas pega re duro porque alguien termina pegándole un palazo por ahí en la cabeza. Además que creo que la gallinita ciega se le hacía al cumpleañero o al primero que le iba a pegar a la piñata. Sí. Entonces, ¿usted cuántos años tiene? 5 y le daban a uno como 17.300 vueltas. Creo que un poquito menos, pero puede por que ahí. está exagerando. Y después, claro, una persona mareada que ha perdido el sentido del equilibrio, le dan un palo, ojalá con una puntilla en la punta, y que saliera a cascar la piñata. piñatica. Y pues no tenían precaución de que los niños rodeaban pues esa piñata en búsqueda de los dulces y toma tu palazo. Además que a uno de gallinita ciega era el último que le interesaba romper la piñata porque uno sabía que donde uno la rompiera era el único que se iba a quedar sin dulces o con los peores. Pues sí, pero ahí había una rosca, o sea, olvídese, los papitos cada vez que alistan esa piñata le sacan sí, la bolsita. o sea, se ha visto que hay unos que tienen la cuerdita, que el papá tiene la cuerdita, entonces la bajan. Ah, Y sí. usted siente que le va a pegar y se lanza usted a cascar esa cosita. Y ellos vuelven y la levantan. Y el palo pasa y, derecho. y su hermano, la herida aquí en la frente, yo tengo una huella de guerra que me dejó algún primo de un palazo. O sea, el man sintió la piñatica y el man dijo, este fue el día. Y se lanzó, pero con toda. Y mi tío levantó la piñata un poquito cuando yo veo ese salvaje venir hacia mí con un palo. ¡Pum! Y es todo lo que recuerdo. Sí, para Gabriel un saludo, que espero que escuche este podcast. Ojalá nos esté escuchando. Oiga, ¿se acuerda de Piojito? No sé cómo se llamaba, pero usted cogía como una hoja de papel y hacía un cuadrito en el que metía los 2 dedos, el índice y el pulgar de cada mano, y empezaba usted a hacer... Ah, ok, sí. Como Sí me acuerdo. como esta cancioncita de su papá es policía. Sí. Ese era chévere. Habían varios jueguitos que tenían como varias cancioncitas. Yo me acuerdo de Mesú. ¿Se acuerdan? Que era como un juego de manos. Sí, ¿Juego de manos? Juego de marranos decían, pero no, pues no tanto. Yo me acuerdo que era como me subo a la cama, tiro la maleta. Bueno, la cosa es que terminaba en violencia intrafamiliar porque el niño como que le pegaba a la mamá. Era una historia súper trágica, pero pues uno disfrutaba cantando. Sí, o sea, el mensaje que estaba detrás de eso era bien hardcore. Ahora que usted habla de violencia intrafamiliar, voy a hacer un paréntesis. El juego que más trajo violencia intrafamiliar en mi familia fue Monopoly. Cierro paréntesis. Pero ahora que toca ese tema, ojalá nos preparemos un especial sobre juegos de mesa, porque hay mucho que hablar por ahí. Sí, yo he perdido un par de familiares gracias a los juegos de mesa. Pero bueno... Por rabones. No falta el que ya sabe que va a perder y levanta la mesa y tira todo. ¿Cómo es? Rage quit es la vuelta. Bueno, ese era yo. De ahí uno salía, pues del colegio, de la escuelita, uno salía a jugar con los amigos de la cuadra cuando era niño, ¿no? Pues eran tiempos parecidos. A nosotros nos tocó calle. Sí, claro. A mí me tocó salir a la calle y yo me acuerdo que lo más rico era cuando usted, o sea, ese viernes donde usted salía del colegio, ya por siempre, que era libertad, el sábado, o sea, ese viernes usted llegaba, como que planeaba sus vacaciones, tal, y el sábado siguiente usted ya estaba a las 8 de la mañana en la calle con todos fiebre, sus amigos, sí. Con el balón de fútbol, el rejo, con todo dispuesto para un día de juego. Ese balón que estaba todo pelado, que ya no tenía parches. Sí. Ese, que casi siempre lo tenía el niño como medio pudiente. Bueno, el niño pudiente tenía buen balón, pero alguien aportaba el balón. Y si esa persona se enrabonaba o lo entraba, se acababa el juego. Eso le llamamos un disruptor de juego. ¿Qué disruptor de juegos usted conoce? ¿El niño que lloraba?
Sí, Entonces el la que, mamá se ponía brava y lo metía. el que terminaba descalabrado, ese es un Sí, disruptor de juego. un niño descalabrado terminaba el día de juego. Disruptor de juego. O por lo menos una franja del día. Entonces se cascaba en la mañana, listo, se acababa la franja de la mañana, pues usted esperaba a ver si lo dejaban salir al mediodía, no fue tan grave. Un tabique roto, disruptor del juego. Ajá, una tarde de pronto de mucha lluvia, disruptor de juego. Ah, sí. Una mamá que grita, ¡Eduardo! Ay, mis oídos. Sí, también. De pronto que lo llamaran a uno a hacer tareas. Ah, sí, señor. En orden como de gravedad. De levedad a gravedad, el corte, la cicatriz, El descalabrado. el descalabrado, el fémur lesionado, El bracito roto. el bracito roto, El diente caído. la quemadura de tercer grado, La muerte espontánea. el funeral. La muerte súper trágica. Oiga, a mi primo una vez jugando voleibol en la cuadra, le cayó el balón. O sea, lo recibió con la manito como abierta, como con la punta de los dedos. Ah, 3 dedos se partió el man, ¿no? uy, pero partidos uno O sea, generalmente como que, no sé, se fracturaron. Exacto, entonces tenía ahí como unos palitos de paleta y uno después como una, no sé cómo le llaman, es una férula. Tenía, ¿Es sí, esa vuelta? tenía palitos de paleta, no le decían sóbese, sino chúpese. Bueno, la cosa es que ya ahora que menciona eso de que uno se podía romper algo, en quemados pasaba mucho que uno le pegaban re duro. Uy, o cuando uno hacía paredón. En quemados ponchados, ¿no? Porque es que quemados también era el de juego de baloncesto, ¿no? Sí, nosotros, ¿cómo jugaba yo quemados? Cada uno tenía como un orden. Entonces yo era el primero, usted era el segundo, tal era el tercero. Entonces usted le tiraba a la canasta. Si usted hacía 3 cestas desde cualquier zona del juego, tenía que ser 3 y quemaba el que seguía, o sea, lo sacaba del juego. Pero si usted hacía una cesta de 3 puntos, lo eliminaba directamente. Y volvió a empezar desde el punto, digamos, desde la zona de penalti, pero... ¿Yo sabe cómo jugaba quemados? En diciembre cogíamos las chispitas mariposas, esas de las que hablamos en el O los especial, totes. y se los pegábamos a alguien en la camisa. Así De jugábamos algodón. quemados. Esa es la forma en que También. jugábamos quemados. Alguna vez a mi casa llevaron de esos, que es una cosita como de TNT, de las que usa el coyote, con un palito abajo. Entonces usted, lo que salía como un volando. volador, como un volador. Con un volador. Y tuvimos un susto porque a un primo, o sea, prendió esa cosa y preciso cuando iba a salir a volar se cayó al piso. No, ay Dios. Por alguna... Un buscafaldas, le llamamos a eso. por obra del destino, en la caída se fue apagando y como que todos nos quedamos quietos a ver si se apagaba en vez de salir a correr a apagarlo. Porque pues nosotros asumíamos que si explotaba era básicamente una bomba atómica y íbamos a terminar en el hospital, pero no pasó nada, gracias a Dios. Afortunadamente nadie perdió un dedo como esa otra ocasión. También jugábamos algo que le molestaba mucho a los vecinos y era Tintín corre. Uy, o a rayar los carros. O a No- desinflarle las llantas, sí, también. Yo- Un poco de delincuencia no hacía falta, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez nosotros jugamos a rayar carros en el colegio. No sé, nos dio por ahí. Fue una semana interesante. Y rayamos yo me acuerdo que el carro del rector era un Mercedes viejito, pero Mercedes al fin y al cabo. Y no, y eso es un acto criminal. Sí, al man que pillaron casi lo echan. Pinches escuincles delincuentes. ¿Sabe qué también jugamos? Jugamos con una botella a pegarle un patadón y esconderse. Era Salir como una a correr. especie de escondidas. O con un rejo que uno escondía. Y el rejito Re- quemado. Uy, me metieron una vez un guamazo con esa vuelta. Uno se llamaba tarro, que era Ajá. el frasquito, pero en mi colegio, por ejemplo, era un colegio prácticamente masculino, o sea, la proporción de chicas era muy inferior. Entonces, los chicos somos un poquito más salvajes y los llenábamos de piedras, o le metíamos agua, o le metíamos cosas. Y eso calentaba re duro. O sea, cuando usted le daban un botellazo con eso, déjeme decirle. Y rejito sí era el clásico. Es que rejito quemado era como esa expresión de la violencia que llevamos tan interiorizada incluso desde niños. Era chévere jugarlo porque era muy emocionante, pero igual aguantarse un guamazo de eso porque no faltaba el que era un poquito más grande que el resto de Y los más niños salvaje y sufría pegaba re violencia duro. intrafamiliar en su casa y se desquitaba. O sea, yo me acuerdo que nosotros teníamos un compañerito que cuando el man cogía el rejo, compañerito, ¿no? Tenía medio 1,70. El viejo Hugo que ya tenía barba. Y el man cogía ese rejo y cuando usted veía que el man cogía el rejo, parce, se lo juro que Usain Bolt. Usted sea- decía algo que es una mala versión de la palabra time. La gente decía die. Ah, sí. O tacho. O tacho, que fue como la españolización de Sí, tal cual.
Pero no, usted lo que decía era, parce. Me Gracias. están llamando, espere. Mamá, espere. Yo lo veía, inmediatamente me arrodillaba y decía, gracias Señor por esta vida que me has dado. Fueron buenos momentos. Eso, y claro, también estaba la otra parte cuando usted le tocaba buscar el rejo y que ojalá Huguito le hubiera dado su mangazo bien duro. Usted, parce, usted podía ver a todo el mundo, pero al que usted estaba buscando era ese. Lo señalaba y iba y le hacía la Así como, cacería. Y la otra es que a las niñas uno como que pin ahí suavecito y tal. No, Pero las niñas eran bien salvajes. a las y niñas me hay acuerdo que una niña casi pegarle, no había que pegarles con la correa en ese momento. Era algo que no sé, como que se le enseñaba a los niños, como que tratarlas con mayor sí, delicadeza. digamos, nosotros, los caballeros, mis amigos y yo éramos unos caballeros, y en serio, como que en esos juegos era como, usted no juega o uno hacía que le pegaba, pero realmente no. No. En cambio, ellas sí como que lo cogían por el lado opuesto a la chapa. Y usted veía cuando se acercaban con esa violencia súbita. A los gladiadores. No, yo también respetaba tanto a las chicas que, por ejemplo, cuando jugábamos escondite americano, buscaba solamente a los chicos para que ellas no se sintieran de pronto como acosadas. Porque yo de pequeño, y pues no, no era tan... de pequeño. Yo de pequeño no era tan agradable. Sigo siendo... No he cambiado mucho, pero... Sí, eso es cierto. Pero no gozaba de tanta popularidad. Entonces las niñas decían, cuando me tocaba a mí contar para las escondite americano, las niñas de repente decían, ay no, me tengo que ir. Me llamó mi mamá. Chao. Oiga, Porque hay una versión, digamos, había una versión de las escondidas que es la normal, digamos la versión regular, que es yo me escondo, tú me buscas, me encuentras y ya. la light. La light. Hay otra que era la versión preadolescente, Sí. la puerta, Ujú. que era o sea, equipo, team hombres, team chicas, Ujú. y yo te busco y si te encuentro te des besito en la mejilla o iba escalando. Sí. Hasta embarazo, creo que. Sí, creo que ese era el límite. Ujú. Y digamos, usted veía a la niña que, o sea, usted estaba enfocado en una, o yo me enfocaba en una. Y usted veía a una que no era como tan linda y tal, y era como... Y la nena ahí sin esconderse, ahí quieta. Y uno, ay, mira este árbol tan interesante y chao. Y se fue. Pobrecita. A mí también me lo hicieron. Aunque ahora que usted los menciona, yo pienso que eso era como una especie de técnicas de la exploración de la sexualidad temprana, porque uno también jugaba botellita, ¿se acuerda? Ah, sí, sí, señor. Pico botella, que creo los que le llamaban. más, o la verdad, o se atreve juegos así. Yo me acuerdo que había gente que en la botella le dejaban la tapa, Ujú. la latica, pues, y tenían un imancito. Claro, Entonces, esa era la perrada para uno. Para ¿usted uno. por qué tiene ese imán? Cállese. ¡Pah! Cállese y deme un beso. Bésame, tontote. Pues en eso entran pues las escondidas americanas y la pirinola de pronto. Ah, también. Sí. Sí, porque el de la verdad o se atreve. Yo he escuchado la verdad, se atreve o se deja. Es Uy, como más moderno. no, ya como que entra en territorios delicados de medir la sensatez y cosas así. Sí, yo creo que sí. Pues es la forma como se juegan hoy las cosas. No, Debe haber alguna app para jugar. ahora que menciona el día de hoy cómo se juegan las cosas, ¿usted no escuchó una noticia alguna vez aquí, bueno, no aquí, en Colombia, como en el Atlántico, que eran unas fiestas que organizaban como unas chiquitecas donde jugaban una cosa que se llamaba la ruleta? En Cali. ¿En Cali? Yo escuché que fue en Cali. Bueno, Que era básicamente un bacanal romano. sí, este juego era como muy loco, como que hacían una especie de ronda y había alguien... ¿Usted se acuerda de eso bien? Era como una versión de la botella, pero en su expresión más hardcore. Más sexual. Exacto. Peligroso, ¿no? Por la cantidad de enfermedades que se podrían transmitir en Yo esas... tenía entendido que la ruleta, hay una versión que es la ruleta rusa y es que entre ellos hay una persona que tiene alguna enfermedad venérea. Uy, Sí, eso fue lo último que escuché como en la actualidad panamericana. Lo más cercano a una película American Pie. mal. Pero ahora que tocamos el tema de la ruleta, ¿usted se acuerda de bienvenidos a esta sección llamada Métodos de Selección? ¿Usted se acuerda? Uy, sí, claro. Por ejemplo, el zapatico roto, ¿era? El zapatico cochinito. Ah, sí, digamos. también. Eh, Zapatico roto, cámbialo por otro. Yo me acuerdo de ese, había uno que Ujú. era pin 1, pin 2. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8. Me acuerdo que era así. Ah, sí, o también papelitos en una bolsa y el O, que quedó. o el de uno ponía, alguien ponía la palma de la mano y otro, y Ah, todos sí. ponían como el dedo. Y Y el que cerraba la mano y el dedo que cogía, ese era el que le ese era el tocaba. que contaba, el que cogía, sí, así.
¿Qué otro se acuerda? El de usted está muy gordo, Londoño, usted tapa. Y ya. Ah, sí, punto. por ser gordito. En mi colegio eran Londoño y no entiende, ellos siempre tapaban. O el de la avioneta, el de O es que va a correr. Y pues Londoño decía, no, pues yo mejor tapo, pero no le dé muy duro. También estaba el de la avioneta, el de por mi casa pasó una avioneta. Tirando también. papeletas, tirando, no sé, barriles, cilindros. Así lo cantaban en Medallo. Uy, mal, güey. Pero estamos hablando de los 90, ¿no? La gente colombiana entenderá el contexto. No es bullying, es realidad. Es historia. Es historia. O el de detrás de mi casa hay un perro muerto. El también. que diga dos se lo comerá. También era. Esas canciones son todas chéveres. Era todo. Pues, comerse en esa época, ¿no? También el que usted decía ahorita. Me subo a mi casa y le pego a mi mamá y violo a mis hermanos. Era una cosa toda salvaje. Me tocó cocaína. Bueno, se ponían súper locos. Pero también, como método de selección, había el de la pajita más larga. ¿Se acuerdan? Ah, ok. El de la Cuéntame más. el de la pajilla. El de la pajilla, no el de la pajita, porque si no, quién sabe por ahí qué empezaban a hacer los niños. Y que era como unos palitos. unos papelitos, ¿no? Eran largos. Unos palitos y alguno era más grande que el otro, entonces le tocaba. Pero bueno, de ahí pasamos a estos juegos en la adolescencia, que yo recuerdo que habían temporadas. No sé cómo era que se organizaban esas temporadas, pero usted pasaba de un juego al otro. Porque había un señor que era básicamente el dealer, que compraba 200 yoyos y se ponía a jugar yoyo al frente. El que vendía afuera de los colegios. El que vendía. Entonces el niño Ricky Ricón era el primero que compraba el yoyo que iluminaba y de colores. Y cuando usted veía al niño jugando con el yoyo, le decía a su mamá que le comprara el yoyo y después el trompo y después la el coca. diablo, O sea, la coca de... la heroína y así. No, iba escalando. La coca de ese juego me parece chévere. De hecho, nosotros conocemos a una persona que se llama Javier Ladino y el abuelo fue campeón de coca. Oiga, ahora está en los Estados Unidos. Ese man... No, mentira, sí, o sea, campeón del juego de coca. ¿Cómo sería? Embonar la coca. Él fue campeón de eso. El señor O eso me dijo Javier Ladino y me gustaría que él se hiciera responsable de sus palabras. ¿Qué otra cosa? Bueno, pasaba del trompo al yoyo, o sea, yo jugué trompo en la cuadra, ¿no? Jugué una modalidad que se llamaba como calle. Entonces usted ponía un trompo, apostaba un trompo, lo ponía en la mitad, hacía 2 líneas a la misma distancia y usted tenía que pegarle con su trompo hasta llegar a la línea y si Pero el primero que llegara. Con los de pasta. Yo Sí, me acuerdo que los primeros que tuve fueron de pasta y eran como esos juegos porque aguantaban resto. Habían de madera también. También. Yo tuve esos de pasta, de madera no tuve. De madera. Pero tuve también unos de plástico ya súper bien hechos, que eran como como profesionales. Los trompos 5 estrella. Uh-huh. Y yo tuve el faraón, bueno, eso venía como, el faraón era la tapa de un faraón y usted le abría la tapita y era donde metía la cuerdita que venía con un cosito para el dedo, o sea, ya era otra cosa. O sea, ya no era de 500 como los de pasta, sino eran como 5,000, 6,000 pesos. Entonces cuando usted le decía a su mamá, mami, mire, yo quiero un trompo, yo no sé qué. No. pero sí, uno generalmente iba cambiando, como que cada semana aparecía el niño popular o aparecía con el yoyo de Coca-Cola y uno, yo quiero un yoyo. Y hacía los truquitos y después aparecía el diablo y también, o los palos, que uno eran como 3 palos, con 2 uno manejaba el otro. ¿Qué es lo que hacen los malabaristas? Los malabaristas, pero sin fuego, eran simplemente las 2 cosas como con unos cauchos. También jugué piquis, o sea, todas las modalidades de piquis, o sea, ya sea cuadro, sea huequito, o sea... Yo las coleccionaba, pero trataba de no jugar. Ay, o sea, yo tenía, me encantaban unas que eran blancas, como con azul. Las lecheras. Sí, pero no eran transparentes, translúcidas, o sea, eran translúcidas, no eran translúcidas, sino que tenían como manchitas. Sí, me encantaban. Esas eran las lecheras, o así las conocía yo. Estaban las normales, las maras, las petroleras, que eran las oscuritas. Sí, que eran negras o azules oscuras. O verde oscura, que yo tenía, o amarillosa. Es que habían varias. Yo les decía las petroleras, bueno, les decíamos las petroleras. Y en algún momento empezaron a salir unas bolas especiales, unas canicas especiales. Y es que eran muy bonitas. Yo por ahí tengo fotos. Va a tocar subir a las redes fotos de esas canicas. En Alternativos Podcast en Instagram.
porque esas canicas eran especiales, eran un poquito más costosas, pero eran muy bonitas. Oiga, voy a buscar esas canicas. Oiga, yo tenía una colección como de 200 bolitas de esas y ya no sé qué las hice. Yo llegué a tener de esas 500. No es mucho, pero es más. Pero es más que usted. ¿Qué otra cosa jugó usted, por ejemplo? Ah, en el colegio. En el colegio ya los juegos de adolescentes evolucionaron a la burra, ¿se acuerdan? En estos días, un pequeño paréntesis, en estos días que usted habló con Mauro de las cartas de Yu-Gi-Oh! Ah, sí. Yo tuve cartas de Yu-Gi-Oh! Por eso, o sea, como que llegó un man con una baraja. Sí, con una baraja así gigante. Y las cartas costaban como 200 pesos cada carta. Entonces todo el mundo empezó a comprar como loco para hacer el deck de Yu-Gi y ahí fue donde yo conocí a eso. Pero pues esas cartas eran chivis, ¿no? ¿Sabe Sí, cómo era- yo jugaba con esas cartas? Las poníamos como contra la pared y cogíamos una piedra, una moneda, una canica y a tumbarlas. Ah, sí, señor. Que también pasaba con los tazos, ¿no? Los tazos también en ocasiones se jugaba así, de esa manera. Oiga, cerrando paréntesis, que me acaba de preguntar el juego ¿Se acuerda de lo de la burra? Uy, parce, sí. No en el contexto del en Soledad Atlántico. Atlántico. No, sino el juego en el colegio en el que uno hacía como una fila y se mandaba encima de otros. Bueno, contemos el juego porque tenía o sea, eran dos grupos. Dos equipos. ¿Cierto? O sea, tenía una metodología. Entonces eran dos equipos. Usted o sea, se hacía una fila india donde usted ponía su cabeza contra la espalda de la otra persona y se agachaba un poquito. Es una fila como de 5 o 6 personas. Ujú. Y el otro equipo jugaba a saltarle en la Encima, espalda. a dañarle todo lo que venía haciendo la columna vertebral. Y era usted en su puente, en su burrita. O sea, usted y sus otros 5 compadres Compadre. con otros 5 manes saltando. Porque yo me acuerdo que había un man que le decían chiqui, pero era una casa. Se tiraba de rodillas. Uy, mucho El man una vez me porquería. metió un rodillazo aquí atrás en la cabeza. Y pues nada, yo seguí fuerte amarrado a mi burra. Pero realmente sí, cuando fue a ver el chichón ahí re duro. Por más duro que patee la burra, yo sigo amarrado. El propósito del juego era que los que estaban saltando se cayeran. O Era partir tumbar la el burra. puente, claro, O era partir, tumbar la- partir esa O burra. sea, usted de burra, la idea era bajar a los que están encima. El primero que se caía, perdía. Entonces, si el primero que tocaba el suelo era un miembro, un burra Steam, entonces, chao, perdió la burra. Y si el primero que caía era un jinete Steam, perdía el jinete. Éramos bastante violentos porque yo me acuerdo también de la cuca patada. Uy, la cuca patada. ¿En qué consiste la cuca patada? La cuca patada. Dícese de ese deporte, entre comillas, en que usted, si le pasan un balón, una pelota, cualquier tipo de cosa esférica, porque muchas veces era una bola de papel, Ni siquiera era, a veces Un era una tarro, botella. un tacho. ¿Se acuerda de la Gopak? Sí. Si le pasaba por en medio de las piernas, había un tacho o un poste. Casi siempre estaba re lejos. Y hasta que usted lo tocara, la gente, sus compañeros con los que estaba jugando, tenían Potestad, el derecho, beneficio el de beneplácito. de surtirlo a patadas hasta que usted tocara dicho poste. Muchas veces yo vi cómo las personas Sangraba. evitaban que el que había sufrido la cuca Sí. llegara al poste a punta de patadas. O sea, Sí. cada vez lo atrasaban más hasta que ya la persona quedaba como inconsciente. Pero O sea, que llegaba la coordinadora como suéltelo que ya está muerto. ¿Se acuerda uno que era como un caminito del dolor? uy, eso era como... O sea, yo no me acuerdo por qué uno accedía a esos juegos. porque Sí, no tiene sentido. Que usted tenía que caminar por un pabellón era como la corte real, pero sí, yo me y todo el mundo dándole pata. le llamaban chichada militar o algo así. En mi colegio la chichada era con la mano, y no había una razón aparente, no era un juego. No te decía Era- chichada, Era un pa, pa, método de selección que empezaba casi con... Y cuando usted decía, ay, qué lindo día para estudiar matemáticas. Pa, 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 pa. O la calvacera militar, que era lo mismo, pero no era lo mismo. Era lo mismo. Algunas veces lo nutrían con patada o con escupitajo, Ah, sí. pero pues básicamente era una humillación. Sí, Yo me pública. acuerdo, nosotros hacíamos como una versión de los premios Choc / Oscar / MTV del año. ¿Ah, sí? Y era como, listo, ¿cuál fue el más ñoño del año? Entonces se votaba por 3. Y eran las listas, eran como 10 categorías. Y el que ganaba, su calvacera.
Entonces, ¿quién era el más lambón? Camila. Ah, bueno, pero Camila no porque es una niña. ¿Quién era el segundo? Berrío. Toma. Ay, Dios mío. Y la gente se ensañaba en mi colegio. Creo que ya lo había mencionado que era casi masculina, entonces eran unos salvajes. No, sí, y es que Y Camila, la que no le habían pegado, decía como, bueno, yo sí me quiero meter. Pa, 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 pa. no faltaba. Pero bueno, oiga, ahora que habla de Camilita, ¿usted no tuvo amiguitas que jugaban cosas como raras, como medio oscuras? Como medio satánicas. Sí, porque Como yo, o sea, bafométricas. mientras el niño era violento, la chica era esotérica, o sea, jugaba Charlie, jugaba... Charlie. Me acuerdo uno que era como Pedro Responde. Sí, una cosa así, y había una que era con unas monedas, entonces usted hacía preguntas, básicamente... Ah, sí, eran 3 monedas y si 2 caían en cara. Ujú. No sé, Básicamente era jugar a la Ouija, pero con otros métodos. yo sí conocí amigos que jugaron, o sea, que dibujaron la Ouija ahí en alguna cosa y ponían una tapa de Go Pack. Era como, Eduardo se va a morir por calvacera militar. Sí. Ay, me río. Ay, Lo siento. lo dicen los espíritus. Lo dicen los astros. Y tenga mi calvacera. También conocí uno que era meter unas tijeras en un cuaderno argollado y pues dependiendo si iba hacia la derecha o hacia la izquierda, pues daba las respuestas. Sobre todo las niñas jugaban ese juego de las tijeras. Y era como... Oiga, ¿y sabe qué me acuerdo? De la empanada diabólica. ¿Se acuerda de esa vuelta? No, ¿qué coño es eso? Que alguien cogía su maleta, sacaban absolutamente todo, le daban la vuelta a la maleta, cogían la cartuchera, le daban la vuelta a la cartuchera y se la dejaban ahí. Oiga, Y yo no cuando sabía usted que iba a eso se abrir las llamaba cosas, así. Pues así le decíamos en mi colegio. Y también había un método de selección. Ellos cogían una botella de Gopac y la llenaban de alguna vaina. De orines, de Puede ser, babas. pues, no, pues casi no era tan hardcore, puede ser un papel arrugado, lo que sea, pero sí, y lo dejaban pues debajo de algún puesto. Entonces nadie sabía porque todo el mundo llegaba a sentarse en cualquier lado. Entonces al que lo tuviera debajo, para darse, pum, calvacera. Qué berracos. Y yo era muy suertudo porque casi siempre lo dejaba debajo. Casi siempre me Parce, ganaba esa yo lotería terminé, yo después del tumor cerebral que tuve, de la operación. no mentiras, tocó madera, pero sí me dieron bastante calvacera en el colegio. Pero bueno, gracias a Dios usted hoy está aquí haciendo este podcast. Y sin casi ningún problema. Ninguna secuela. Oiga, se está burlando de cierto colombiano que es figura en el fútbol mundial. Bueno, en fin. La cosa es que esto fue todo por el día de hoy en este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado, que si se nos pasó algún tipo de juego, nos lo comente en nuestras redes sociales, que son... ¿Qué son? En Instagram nos encuentra como Alternativos Podcast. Eso, síganos, mire las foticos del Sí, corazoncito. hay cosas chéveres. En Facebook y Twitter nos encuentra como Distrito Podcast, que es el espacio de esta productora y donde va a encontrar no solo el contenido de Alternativos, a ellos también los puede seguir en Instagram como Distrito Podcast. A Eduardo Berrío lo puede seguir como edu.berrío en Instagram. Y nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast que hay disponibles. Nos puede encontrar en Spotify, En Deezer, en Google Podcast, en Spreaker, en Apple Podcast en Stitcher. y también en YouTube. No olvide, si le gusta este contenido, suscribirse y activar la campanita para que reciba notificaciones de cada vez que subimos episodio, que es por lo general casi todos los jueves. Y si a usted le gusta este programa, pero a veces se le olvida escucharlo, déjenos o escríbanos al 305-715-0795 y nosotros cada jueves que subamos el episodio le vamos a mandar un recordatorio de escúchenos y estas son las plataformas donde nos puede escuchar. Nada invasivo, nada de packs, de pronto uno que otro meme, pero no se preocupe, solo contenido de calidad. A memes, si a usted le gustan los memes, le mandamos. Yo me comprometo personalmente a mandarle buenos memes, bien curados. No olvide también visitarnos en nuestra página web alternativos.distritopodcast.com y allí puede encontrar un botón de suscribirse para que le lleguen estos episodios. Al correo. Y eso fue todo. Gracias, Berry. Desde este satélite del Distrito Podcast esperamos que a todos les haya gustado este programa. Y si a usted le gustó, mándenos una foto donde le haga la empanada diabólica a su jefa. Eso es muy importante para nosotros. Lo vamos a recompartir con todos nuestros amigos. Un abrazo y un beso y... un beso para ellas. Vamos, hombre, solo abrazo y ya. Y chao, chao.